Y esta tarde me acompaña Carlos Llorilo, nuevo director general de Fitch Ratings para Latinoamérica. ¿Cómo estás? Enhorabuena por este nuevo cargo. Muchas gracias, Lucero. Muchas gracias por esta oportunidad. Más responsabilidades. Cuéntanos un poco de lo que vas a hacer próximamente. Pues nada, me toca seguir el reto de mantener la posición de liderazgo de Fitch en la región. Pues como sabes, pues tenemos no solamente el mayor número de calificaciones en toda Latinoamérica, sino también las opiniones de mayor calidad y oportunidad, y creo que eso seguirá siendo el norte principal de esta organización. Bien, hablábamos hace unos segundos de las economías latinoamericanas. ¿Qué hay de la economía en México? ¿Cómo ves o cuáles serían los factores que ves que dan presión a la economía de nuestros países? ¿Qué tan vulnerable es ante los acontecimientos o shocks externos, considerando por supuesto los niveles de inflación, déficit fiscal, las condiciones financieras globales? Sí, yo diría que el resultado de la economía mexicana en lo que va de año ha estado afectada principalmente por factores transitorios que tienen que ver con el cambio de gobierno, pero también tienen que ver con elementos adicionales como ha sido la suspensión temporal de la oferta de combustibles y definitivamente por factores externos que tienen que ver con la tensión fiscal o la tensión comercial entre China y Estados Unidos, la normalización de la política monetaria y elementos que al fin y al cabo afectan la confianza y en ese sentido el consumo y la inversión en el país. Nuestra estimación de crecimiento para México durante este año está alrededor del 1.6%, de manera que sí se ha visto definitivamente la economía afectada por todas estas variables. Bien, en México, lo mencionábamos hace unos momentos, se presenta un escenario de incertidumbre económica por factores internos, externos. ¿Cómo ves el mercado de capitales en el país? ¿Ventajas y desventajas en este momento? Sí, yo creo que el mercado de capitales es definitivamente un elemento súper importante en el desarrollo de las economías. Creo que es un elemento que complementa las oportunidades de financiamiento tradicionales provistas por la banca al acercar inversionistas institucionales e individuales a las necesidades de financiamiento que pueden tener las empresas, los proyectos y los países en general. México definitivamente ocupa una posición privilegiada entre los mercados de capitales latinoamericanos, entre otras razones por su tamaño, por la cercanía a una de las economías más grandes del mundo, lo cual demuestra un mercado realmente vibrante dentro de la región. De manera que son elementos que definitivamente favorecen al desempeño de la economía mexicana. ¿Cómo has visto la dinámica del mercado de capitales aquí en México al inicio de este sexenio? Sí, ha sido definitivamente un menor nivel de actividad en general, si lo vemos por las emisiones de deuda que han ido el mercado tanto local como el mercado internacional. Sin embargo, yo diría que eso no ha sido muy diferente en el resto de la región. La verdad es que en el contexto que antes mencioné, la región ha estado afectada por todas estas dinámicas y estos riesgos, y definitivamente es de los temas y las oportunidades que tienen tanto México como la región. Un tema tal vez importante a destacar, diría yo, es que ha cambiado un poco las dinámicas. En una parte, los mercados locales son mercados más profundos y las empresas pueden accesar a los mercados con mayor facilidad, colocando transacciones que tal vez antes eran impensables en los mercados locales. Y por otro lado, los mercados emergentes en sí mismos han generado dinámicas de interés entre ellos mismos. Y hoy en día, por ejemplo, inversionistas en Brasil están interesados en invertir en México y viceversa, y otros mercados latinoamericanos también están buscando oportunidades dentro de la misma región. En cuanto a los sectores en México, ¿cuáles consideras más vulnerables ante todo este entorno económico interno y externo, y cuáles tienen más posibilidades de crecimiento? Sí, bueno, yo diría que tal vez hay un desempeño un poco mixto, ¿no? En función de la coyuntura antes mencionada. Por un lado, diría, hay un sector minero, químico, mucho más dependiente de las dinámicas de precios de commodity, que tiene más que ver con el desempeño de países como China o el desempeño de la economía global. Hay un sector tal vez de consumo mucho más afectado por una menor crecimiento de la economía local y definitivamente tal vez mucho más vulnerable en la coyuntura actual. Hay un sector exportador definitivamente con grandes oportunidades, al menos en la coyuntura actual, de establecer mayores, diría yo, dinámicas de negocio con países como Estados Unidos, pero a la vez también más vulnerables en la medida que veamos una recesión, una contracción en la economía norteamericana. De manera que yo creo que en ese contexto hay definitivamente una combinación de desempeño. Creo que en esa misma medida
opiniones de las calificadoras o las opiniones como empresas como Fitch se hacen cada vez más importantes, no solamente para ver la coyuntura, sino también para dar una visión crediticia a través de los ciclos. Por la cercanía con Estados Unidos, ahorita que lo mencionas, ¿cuál es el impacto para América Latina de esta gran guerra comercial entre China y Estados Unidos? Sí, bueno, tal vez separaría en dos consecuencias. Una primera consecuencia tal vez de muy corto plazo, en donde definitivamente México podría tomar oportunidades para fortalecer esas relaciones comerciales con Estados Unidos, tal vez en mercados o productos que eran suplidos por otras economías. Creo que la cercanía de México da esa gran oportunidad. Sin embargo, en el largo plazo, esta tensión comercial seguramente va a afectar el crecimiento global y en esa medida, pues también economías como la mexicana y la latinoamericana se van a ver afectadas. Latinoamérica hoy en día crece a un ritmo relativamente bajo frente a otras economías emergentes. Yo creo que esa es una de las grandes tareas que tiene la región y en la medida que el mundo global se acelere, pues Latinoamérica también se va a ver afectado. Carlos Beruelo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Esperemos platicar seguido con ustedes. Traen muchos estudios, análisis y bueno, estaremos atentos para platicarlos en este estudio. Te invitamos muy próximamente. Muchas gracias y enhorabuena por este nuevo cargo. Muchísimas gracias, y mucha responsabilidad. Gracias por la oportunidad. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.